Estamos con la conferencia internacional sobre lo que es la arqueología de Tiwanaku. En ese marco, hoy vamos a continuar con hablando sobre el patrimonio arqueológico de Tiwanaku. Y hoy tenemos la grata asistencia de uno de los investigadores bolivianos, quien está haciendo su doctorado allá en los Estados Unidos. En ese marco, permítanme presentar al arqueólogo Juan Carlos Chávez, quien nos va a disertar con una de las temáticas que son también muy significativas, considerando que hasta ahora hemos hablado de lo que es la capital de la cultura tiwanaku, en este caso el sitio arqueológico. Y en esta oportunidad Juan Carlos nos va a hablar, por ejemplo, ¿qué hacía Tiwanaku en los valles interandinos? ¿Cuál era la función? Tiwanaku es que ha incorporado, ellos han interactuado con Tiwanaku. Muchas de las preguntas nos va a poder absolver y también escuchar de cerca a Juan Carlos, con una temática que realmente es muy significativa para nosotros. Tiwanaku en los valles orientales. Notas para el estudio de sociedades regionales en relación a un estado andino. En este marco, Juan Carlos, te damos la bienvenida. Tanto el grupo de Google Meet como también la plataforma institucional del CIAT está totalmente a disposición tuya para que nosotros también podamos aprender, compartir ese conocimiento que tú tienes y realmente es para nosotros un orgullo, un hermano boliviano que también está haciendo su doctorado allá en Estados Unidos y la audiencia de todas las redes de la institución son tuyas. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y adelante. Buenas tardes, Julio, y gracias a todos por haber asistido a esta conferencia y gracias por la invitación también. Saludos a Sonia Alconini, la veo ahí en pantalla. Hola Sonia, buenas tardes. Perfecto, bien, gracias nuevamente. Hoy yo quisiera hablar con ustedes sobre Tiwanaku en los valles orientales, pero no, bueno, antes de empezar, tal vez dar unas pautas sobre lo que se va a hablar, ¿no? Justamente los datos que voy a presentar acá ya han sido publicados anteriormente, en el caso de uno de los sitios con la doctora Alconini y en el otro caso con una investigación con la Universidad Mayor de San Andrés. Lo que voy a hacer no es hablar sobre todos los tipos de interacción y todas las regiones que existen en los valles orientales, sino tan solo puntualizar sobre dos sitios que hemos trabajado y que presentan interesantes pautas para entender este tipo de relaciones con Tiwanaku. Durante las anteriores sesiones, durante más de 2 semanas ya, muchos investigadores han ido proponiendo diversos modelos, diversos esquemas y diversas formas de entender a Tiwanaku. Entonces tenemos a Tiwanaku como una ciudad muy importante, como la capital de un estado, incluso se ha propuesto, en la cual tenemos una serie de organizaciones que van articulando una sociedad y un estado que progresivamente va también interactuando con otras regiones. Entonces, en esta imagen vemos que hay diversidad de superficies de uso, hay diversidad de espacios que son también apropiados y que cumplen una determinada función dentro de la vida cotidiana de Tiwanaku. Y que nosotros como arqueólogos pues justamente vamos identificando los restos de estas actividades culturales y en base a eso vamos generando modelos, generando propuestas que nos permiten acercar a la realidad que ha sucedido en ese momento. Del mismo modo, así como tenemos algunas ideas sobre qué ha sido Tiwanaku como urbe, también han habido una serie de ideas que nos van indicando cuál ha sido el carácter de Tiwanaku fuera del núcleo altiplánico. En este caso, por ejemplo, presentamos una representación de lo que fue, de acuerdo con Berenguer y Dauersberg, la esfera Tiwanaku. En este caso vemos que no solo el área de influencia de Tiwanaku está en torno al lago Titicaca, sino que más bien vemos que todo el altiplano boliviano, parte de los Andes orientales e incluso los Andes occidentales están de algún modo influenciados por Tiwanaku. Poco después, unos años después, también Stanish, otro importante arqueólogo,
ha desarrollado una nueva propuesta, una nueva representación gráfica de lo que es Tiwanaku. Y en este caso ya no tenemos una visión tan territorial que nos muestra como toda una área completa con la influencia Tiwanaku, sino que más bien estamos viendo determinados espacios, determinados sectores que realmente tienen este tipo de relaciones con Tiwanaku. Y aquí destaca que tenemos a Cochabamba, por ejemplo, en la parte oriental, o a Moquegua en la parte occidental, como dos puntos de valle en los cuales Tiwanaku ha ejercido gran influencia. Incluso tenemos algo de la Recaja por el norte del lago Titicaca y que está muy cerca de una de las áreas de las cuales vamos a hablar hoy día. Sin embargo, los modelos y las representaciones también van variando a lo largo del tiempo y se van retrabajando en base a nuevos hallazgos y en base a nuevas investigaciones que hay. Acá, por ejemplo, ya para el 2000... Juan Carlos, ¿sí? Juan Carlos, me piden en Facebook que si podría subir un poquito el volumen, por favor, para que puedan escuchar bien. Muchas gracias. Perfecto, espero que ahora esté un poco mejor. Tal vez me acerco más a la pantalla. Bueno, para el año 2008 ya tenemos una nueva representación, en este caso de Isbel, que nos habla de dos esferas de interacción, una Huari en el norte y la otra Tiwanaku en el sur, y que también tenemos áreas importantes en el sur peruano donde hay cierto tipo de interacción entre ambas entidades, pero también la presencia de fenómenos locales. Dada esta primera intervención sobre lo que han sido las representaciones de Tiwanaku fuera del núcleo, vemos que una serie de investigadores han propuesto una serie de estrategias diversas, muy variadas, y cada una responde a determinadas regiones, pero que en general pueden ser conocidas como aquellas estrategias de control directo, donde básicamente estamos hablando de colonias y diásporas, es decir, que gente de Tiwanaku se ha movido hacia otras regiones, las ha adaptado, se ha apropiado de las regiones y ha desarrollado una dinámica directa con la gente que ha permanecido en Tiwanaku. O también, alternativamente, tenemos estas estrategias de control indirecto a través de las cuales gente local de las diversas regiones se ha ido adscribiendo, afiliando o desarrollado procesos de intercambio con los pobladores altiplánicos de Tiwanaku. Hay una serie de propuestas, todavía se está en debate y hay gran discusión al respecto sobre las formas de interacción que ha tenido Tiwanaku con las diversas regiones. Sin embargo, lo que me gustaría puntualizar es una serie de indicadores que nos permiten tal vez evaluar cómo es que ha sido este tipo de estrategias y que las he ahora resumido en 4. Primero, la naturaleza de los recursos locales disponibles. Si es que la gente del altiplano está interesada en determinados tipos de productos o recursos de zonas distintas y distantes al núcleo altiplánico, entonces esto tiene que ser un motivo muy importante para que haya toda la inversión de un aparato estatal o comunitario para la adquisición de estos bienes. Del mismo modo, la distancia relativa que existe entre las distintas regiones y el núcleo urbano es un elemento de consideración para ir evaluando qué tan directo o indirecto puede ser el tipo de control o las estrategias de control que Tiwanaku puede estar ejerciendo, pero sobre todo el grado de complejidad de los grupos locales me parece que es uno de los puntos centrales, porque dependiendo de este tipo de organizaciones es que Tiwanaku va a poder o no establecer algún tipo de relación con estas regiones y de este modo acceder a recursos que de otro modo no podría hacerlo. Y un punto interesante que también hemos ido evaluando e identificando es que también tiene que haber un cierto grado de interés de las entidades locales a procesos de adscripción, emulación o resistencia. Es decir, si un grupo local está bastante establecido y tiene una organización fuerte, dependerá del interés que tenga esta organización con Tiwanaku para poder entablar algún tipo de relación, sea este del tipo económico, ritual o de cualquier otro tipo que vayamos viendo. Ahora ya entramos un poco más al tema que nos trae hoy para esta conferencia y tiene que ver con los Andes orientales.
Acá en esta imagen lo que he hecho es dividir de una forma estratégica. Por ahora no tiene ningún fundamento histórico ni arqueológico, pero sí tiene un fundamento en reconocer que hay por lo menos dos áreas que han interactuado de una manera distinta con los diversos núcleos altiplánicos que han habido. En este caso, el círculo que tenemos en la parte superior está identificando los Andes orientales del norte de Bolivia en este caso, y que es donde nos vamos a estar moviendo con esta presentación. El círculo de abajo está más relacionado a los Andes orientales del sur, que tienen una dinámica distinta y que ya muchos otros investigadores también tienen propuestas y modelos muy interesantes al respecto. Conociendo un poco más los Andes orientales, vemos que en una estrecha franja podemos encontrar a los distintos pisos ecológicos que permiten una serie de intercambio y complementariedad ecológica. Por ejemplo, en la parte alta que vemos en esta fotografía tenemos a los picos nevados, de los cuales fluyen los recursos hídricos que son muy importantes para la reproducción de la vida. Y un poco más abajo tenemos a la puna y el altiplano, que también nos permite desarrollar actividades propias para este ambiente. Y en la parte central estamos viendo una serie de plataformas o terrazas de cultivo que han sido básicamente la razón y el motivo por el cual han habido incursiones tiwanaku hacia estas zonas, por lo menos en varias de las zonas y por lo menos en las dos que estamos trabajando hoy. Como les decía antes, tenemos una serie de actividades que se enmarcan en una serie de propuestas de desarrollo e intercambio complementario de los recursos económicos, con todos estos elementos que podemos encontrar en la puna, con básicamente la agricultura y el cultivo del maíz. Pongo esto entre paréntesis porque si bien se menciona que es un elemento muy importante y ha sido un elemento muy importante a lo largo de la época prehispánica, también es probable que hayan tenido funciones distintas o no solo centradas en el maíz, sino que también pudieron haber tenido otras funciones, algunas de estas plataformas o terrazas de cultivo. Y finalmente los recursos del piedemonte o yungas, donde también tenemos una serie de recursos que son bastante distintos a los que podríamos encontrar en la puna, en el altiplano o incluso en los valles. El acceso a estos distintos tipos de recursos es, según hemos ido notando, a través del intercambio intercomunal que se produce a través de relaciones de parentesco entre las distintas entidades que habitan estas regiones. También a través de un intercambio interlógico que principalmente se produce a través de ferias dispuestas en lugares estratégicos en esta área de transición ecológica que tenemos. Y bueno, ahí en la imagen podemos ver que todavía hasta hace algunos años existían estos circuitos caravaneros que transportaban ciertos tipos de recursos, maíz en este caso, hacia las zonas de altura. Esta es una imagen también en la que podemos ver que hay una serie de regiones dentro de los Andes orientales que nos permiten conocer cuáles han sido los tipos de relaciones tan distintos que Tiwanaku ha ido desarrollando con ellas. Hay investigaciones muy importantes en estas regiones que están marcadas con círculos blancos acá. En los yungas, por ejemplo, la doctora Dicósimo está haciendo interesantes aportes por allá. En CONI, los doctores Villanueva y Fernández han hecho trabajos importantes por allá también. En Tapacari, la doctora Rivera y el doctor Macandrius tienen datos importantes para ir aportando sobre estas estrategias de relación o de control con Tiwanaku. Pero en nuestro caso nos vamos a nosotros enmarcar en dos sitios específicos. Uno que es Callacayán, que está justamente al norte de Tiwanaku, como pueden ver en la imagen. Esto es parte de un proyecto más amplio dirigido por la doctora Alconini y que como punto de referencia tiene toda el área Callahuaya. En esta presentación tan solo nos vamos a referir a uno de los sitios que componen esta región. Y el segundo sitio está en la parte más abajo, al sureste de Tiwanaku, y es Conchamarca, un sitio también bastante conocido, pero lastimosamente poco trabajado hasta ahora.
Vamos con el primer sitio, entonces. Estamos hablando de Callacallán, que en este caso lo tenemos ahí en la imagen, representado con una estrella. Y debajo, con ese signo de más, está representado la ubicación de las cuevas de Callijicho o de Niño Corín, de donde tenemos un importante descubrimiento ocurrido en los años 70 y que nos ha permitido acceder a materiales como esta tableta de rapé, que se le llamaba, y que pues nos están dando información también sobre los distintos tipos de interacción que tenemos en esta zona. La imagen la he tomado del trabajo del doctor Torres, que ya hace una semana o un poco más mencionaba que importantes o interesantes vínculos de Tiwanaku con estas zonas. Tenemos aquí una reconstrucción, podemos decir, de las etnias que existían durante la época pre-inca, y acá vemos que la zona de estudio, en este caso de Callacallán, está entre el altiplano, muy cerca del altiplano Circuntiticaca, y está también en una zona de frontera con los chunchus y con los lecos, de acuerdo con esa representación pre-inca por lo menos. Entonces es importante notar que estamos hablando de grupos o sociedades en áreas de transición. Aquí tenemos una imagen que es de autoría de la doctora Alconini, que me la ha cedido para esta presentación, en la cual podemos ver los distintos sitios que se han reconocido a lo largo del área Callahuaya, y vemos que en la parte central está Callacallán, uno de los sitios establecidos en la zona de terrazas y que nos permite justamente evaluar la naturaleza de interacción con Tiwanaku. Aquí tenemos una imagen satelital del sitio. Como verán, está ahora compuesto por una serie de terrazas de cultivo. En superficie no podemos ver muchas evidencias del sitio, pero sí hemos tenido importantes concentraciones de material cerámico principalmente, que nos han dado indicios para posteriormente desarrollar excavaciones en este lugar. Un poco más al norte en la imagen vemos la actual comunidad de Niño Corín, que es la propietaria, son los dueños de toda esta área. Ya una vez habiendo efectuado las excavaciones en distintas plataformas de Callacallán, lo que hemos descubierto es que hay una serie de estructuras semisubterráneas que han sido utilizadas, que han tenido una serie de funciones a lo largo del tiempo de ocupación de este sitio. Los diversos contextos que hemos reconocido, el material cerámico, el material lítico y las estructuras principalmente, nos han permitido identificar dos periodos de ocupación en este sitio, y cada uno de estos periodos también tiene dos fases internas de ocupación más específicas. En el primer periodo, en el periodo formativo, estas estructuras han sido utilizadas como estructuras de almacenaje. Y en una fase tardía de este mismo periodo, las mismas estructuras que antes servían para almacenar los diversos recursos que se tienen de la región o que se han adquirido de regiones más bajas, han servido para otros propósitos. En el siguiente periodo, en el periodo Tiwanaku, que hemos denominado por ahora, también en su fase inicial, tenemos la implantación de una estructura de dos recintos, una estructura cuadrada con dos recintos en la parte superior del sitio, y que no sigue los cánones, no sigue los patrones constructivos de una época previa, sino que es más bien un intento de desarrollo o de refuncionalización del sitio, y que nos estaría también mostrando indicadores sobre una funcionalidad diferenciada. Para este momento, para el periodo Tiwanaku, que es el tardío, ya tenemos más bien que las antiguas estructuras de almacenaje han sido refuncionalizadas para convertirse en estructuras funerarias. Justamente en la imagen del centro vemos cómo es que los restos de un individuo yacen dentro de estas cámaras. Pero al mismo tiempo también tenemos que durante este periodo tardío se han construido otro tipo de estructuras funerarias subterráneas en este caso, como es la que tenemos en la parte inferior de la presentación, y que nos estaría más bien sugiriendo que se trata de una función vinculada con el culto
a los antepasados, a los ancestros. Probablemente habrá que tener más evidencia para afirmar si es que realmente son ancestros, o por lo menos sabemos que sí es un culto a los muertos. Entonces estamos hablando de dos periodos distintos de ocupación del sitio, donde las estructuras han ido superponiéndose en algunos casos, se han sido refuncionalizadas en otros, y que nos van demostrando un poco las actividades que se tenían durante esos periodos. En ambos casos, sin embargo, se nota que ha habido un proceso de desarrollo de actividades vinculadas con la celebración. Hay una serie de indicadores que nos dicen que han habido actividades de celebración festiva, probablemente ritual también, debido al tipo de material que hemos ido identificando. Aquí en esta diapositiva lo que tenemos es que durante una primera fase, por ejemplo, la que habíamos denominado de transición formativa Tiwanaku, vemos una gran mayoría de fragmentos o de cerámica del formativo, pero también tenemos algunos fragmentos de cerámica del Tiwanaku local, Tiwanaku no local también, que están ahí representados con estas letras TL y TNL. Pero lo que destaca más también es la presencia de un tipo local, el género tosco, como se le ha definido, en sus dos variantes, el Yunga A y el Yunga B. Es interesante notar que la dispersión de estos distintos tipos de cerámica nos están dando a conocer que existen relaciones interesantes en cuanto a la funcionalidad del sitio. Vemos que hay una mayoría de restos de tinajas, por ejemplo, que nos estarían probablemente indicando algún tipo de función vinculado con el consumo de bebidas en estas actividades o con el almacenamiento de productos en este tipo de vasijas. Es otra posibilidad. No sé qué pasó acá. Vamos a... Bueno, permítanme un segundo. Ha pasado algo acá con acá. Tres. Bueno, 3, 4, está bien. Creo que ahora está bien. Ahora sí, lo que tenemos más bien en este caso... Uy, está fallando otra vez esto. Ahora lo vemos acá, de una forma más pequeña. Lo que tenemos en la fase, en el periodo tardío, pero en la fase 3, en la primera fase de ese periodo tardío, es que tenemos más bien un incremento significativo de la cerámica yunga del género tosco en su variante A principalmente. Ya tenemos un descenso de la cerámica del formativo, pero tenemos un mantenimiento de la cerámica de Tiwanaku en sus dos variantes también, sea local o no local. En cuanto a las formas, tenemos que se mantiene alto el número de fragmentos de tinajas, pero hay un incremento en el número de fragmentos de vasijitas. Otro indicador de que está habiendo un cierto tipo de cambio en cuanto a las actividades desarrolladas en los diversos sectores de los cuales hemos ido hablando. A manera de resumen de este tipo de procesos que hemos visto en Callaca, lo que tenemos es que en el primer periodo de transición formativo Tiwanaku, que lo hemos puesto entre el 200 y 800 después de Cristo, tenemos una serie de estructuras de almacenamiento y la ubicación del sitio en rutas de tráfico de recursos y productos. Es decir, estamos hablando de un sitio que está muy vinculado con rutas caravaneras en las cuales se transportaba los distintos productos de una zona ecológica a otra. No hemos encontrado rastros de ocupación en el sitio, probablemente estos estén en otros sectores que no hemos excavado aún, o se trate de otros sitios aledaños, probablemente del mismo Niño Corín, que guarda todavía algunos restos, probablemente de la época Tiwanaku también.
En este momento vemos que Callacallán ha sido un centro de confluencia económica en circuitos de intercambio cambiantes. Decimos esto porque justamente la ubicación de este sitio en una área donde se tiene una ruta de intercambio muy importante entre el altiplano y las zonas bajas, también ha podido ir cambiando con otros sitios que tenemos en la zona. Uno de ellos puede ser Huatahuata, que es un sitio mucho más antiguo, o puede ser también Catapata, otro sitio que también está en evaluación actualmente y que se está considerando cómo es que puede ser su inserción en la dinámica regional. Lo que estamos viendo acá en todo caso es que hay una prolongación de las relaciones económicas de complementariedad entre grupos locales y altiplánicos establecidas durante el formativo. Hay, como les decía antes, una serie de ocupaciones del formativo que justamente nos están dando ya indicadores sobre la presencia de rutas de intercambio en esta zona. Y en este caso, Callacallán se ha constituido, al parecer, durante este periodo tardío del formativo e inicial de Tiwanaku, como uno de los puntos principales para ir profundizando estas relaciones. Sin embargo, lo que vemos en el periodo Tiwanaku posterior es bastante distinto, que ya va del 800 al 1100 después de Cristo, porque el sitio, que antiguamente era muy importante dentro de los circuitos de intercambio, cambia de función. Ya vemos que ahora se trata de un sitio sagrado y que todas las actividades desarrolladas han sido dirigidas en torno al culto a los muertos, que han sido depositados en las antiguas estructuras de almacenamiento. En este caso ya estaríamos hablando de Callacallán no como un centro económico, como era anteriormente, sino más bien como un centro de interacción ideológica en torno a celebraciones festivas y rituales. Vemos nuevamente que este cambio que ha habido con un sitio puede también deberse a cambios que hay en cuanto a la organización de la región, porque estamos notando que hay un creciente surgimiento del culto a los muertos, y que también hay paralelamente algunos procesos de construcción de lo que posteriormente ha sido denominado como la identidad yunga Callawaya o Callawaya simplemente, que ha sido desarrollada en épocas posteriores. Entonces aquí, por lo menos en este caso, en el caso de Callacallán, lo que estamos viendo es que justamente las funciones, las actividades desarrolladas han sido dinámicas, han sido bastante fluidas y se han debido en torno a procesos de estructuración y reestructuración en la región que han ido marcando el destino de uno de los sitios que hemos nosotros investigado en este caso. Por otro lado, ya yendo un poco más hacia el sur, conociendo un poco más el segundo sitio que es sujeto de este análisis, tenemos a Conchamarca y que difiere bastante del anterior sitio de Callacallán en diversos aspectos, como vamos a ir viendo. En este caso también estamos en una zona de los Andes orientales, en este caso en los valles del sur de La Paz, y donde tenemos también esta zona con el altiplano en la parte alta, con los valles en un rango altitudinal medio, y tenemos también algunos accesos hacia zonas más bajas en la parte inferior. La estrella nuevamente nos está indicando la ubicación de Conchamarca, en este caso, que está ubicada en un área bastante alta y altamente rocosa. La imagen de abajo más bien nos muestra la parte principal, la parte más conocida, podemos decir, de este sitio y que ha sido reportada por algunos investigadores. Nuevamente tenemos este contexto de ubicación durante la época pre-inca, siguiendo a Renard Cacevis y asociados, y vemos que en este caso Conchamarca está representado por esta estrella roja. Vemos que está ubicada entre el territorio Pacajes o Pacaj, como está en esta imagen, y el área conocida como Quirua. Nuevamente estamos hablando de una zona de transición entre el altiplano y las zonas bajas, y entre, en este caso también, con identidades étnicas diferenciadas. Esta es una planimetría elaborada por el arquitecto Willy Pantoja el año 1992, y en ese momento ya se había realizado esta representación de lo que es el área principal de Conchamarca.
Acá vemos que este sitio básicamente está compuesto por una plataforma superior en la cual tenemos áreas, al parecer, de uso público bastante planas. Esto es parte de una construcción artificial de esta plataforma plana y tenemos áreas con mayor pendiente que han sido menos transformadas. Aquí tenemos tal vez una representación un poco más adecuada en la que tenemos justamente la perspectiva del sitio y sus distintos sectores. Aquí ya no solo estamos hablando de esta área principal que está aquí reconocida como el sector 1, sino que también estamos hablando de otros sectores secundarios que los hemos ido identificando hasta el número de 5. Vemos que el sitio está ubicado en la parte superior de un área rocosa, muy distinto a Calacayán, que está en medio del valle. Y en este caso también estamos notando que hay una serie de elementos culturales que lo vinculan directamente a Tiwanaku y que son visibles en superficie. Nuevamente, distinto a Calacayán, donde no se veía nada, a excepción de los tiestos cerámicos en superficie. En este caso vemos, por ejemplo, que hay un camino de ingreso al sitio de Conchamarca, en el cual se han incluso tallado gradas, una serie de peldaños que nos dan acceso al sitio. Tenemos 2 ingresos, uno en la parte superior izquierda en este caso, que nos da acceso a la plataforma principal, y uno secundario o trasero, podríamos decir, que ha sido excavado en la roca misma que tenemos ahí en la zona y que está en la parte inferior derecha de la imagen, o bueno, izquierda, si no estoy mal para ustedes. Tenemos también adicionalmente el registro de un canal muy importante, muy interesante, porque está construido de acuerdo a los cánones constructivos de Tiwanaku. Tenemos estos bloques finamente cortados en andesita y dispuestos de tal forma que no existe espacios entre un bloque y el otro. Lastimosamente este sector estaba a punto de colapsar hace un par de años y bueno, espero que no hayan colapsado todavía porque se constituye un testimonio muy importante de la presencia de Tiwanaku en esta zona. Lastimosamente el sitio ha sufrido bastante del saqueo en la zona y fruto de esto es también que tenemos en superficie algunos bloques que han sido apilados, en este caso una imagen central derecha y que nos muestran el grado de perfección que han alcanzado las personas que han tallado estos bloques en el sitio. Entonces tenemos un sitio menor de área con elementos arquitectónicos que nos recuerdan mucho a las estructuras templarias de Tiwanaku. Aquí el trabajo no ha sido desarrollado con excavaciones, hemos hecho tan solo un reconocimiento en superficie. Se espera que a futuro podamos desarrollar mayores trabajos y conocer más sobre la cronología y periodos de ocupación en el sitio. Sin embargo, es interesante notar que la cerámica colectada es en su mayoría del tipo Tiwanaku no local, que en este caso está relacionado directamente con el núcleo altiplánico, y que también tenemos algunos fragmentos del periodo Pacajes. Entonces, en este caso sí tenemos una continuidad en cuanto al uso de este sitio. Nuevamente tenemos que la mayoría de los fragmentos corresponden a tinajas. No tenemos querus, pero sí tenemos una serie de tazones u otro tipo de elementos que nos sirven también para estas actividades festivas que pueden haber ocurrido en el sitio. Creo que otra vez hay problemas. Vamos allá. Entonces, como una suerte de conclusiones preliminares que hemos podido nosotros alcanzar a través del estudio de Conchamarca, vemos que más bien tenemos un área pública de uso ritual con infraestructura ligada al manejo de recursos hídricos. Es decir, tenemos una plataforma artificialmente creada sobre la cual se han desarrollado al parecer actividades festivas y de redistribución, pero que todas estas estaban vinculadas con este canal de bastante elaboración en su construcción y que en cierto momento probablemente fue utilizado para fundamentar algunas de esas prácticas rituales en el sitio. ¿De quién es? Al mismo tiempo,
es sugerente y al parecer este sitio se constituye en un centro administrativo de toda esta zona, de todos estos valles, pero al mismo tiempo es un centro ritual muy importante y que ha sido desarrollado y que ha sido construido por la población de Tiwanaku debido a una ausencia de población local. A diferencia de Charazani o de Callacallán, no hemos reconocido antecedentes de una ocupación del formativo en este caso, sino que más bien la ocupación inicia con Tiwanaku. Y es interesante notar también que esta ocupación está muy enfocada en la modificación del valle, que está desarrollando la agricultura, probablemente de maíz, otra vez están signos de interrogación, porque probablemente también tiene otro tipo de productos que han sido importantes para esta economía en desarrollo, pero que sí aquí vemos por lo menos que sí hay un interés marcado por un acceso directo a recursos de este valle. Ahora, una vez después de haber visto de forma general justamente los procesos identificados en 2 sitios de los Andes orientales, lo que viene a la mente es una serie de reflexiones que deberíamos ir considerando quienes hacemos arqueología vinculada a grupos locales, de tradiciones locales en áreas usualmente denominadas periféricas, frente a estados como el estado de Tiwanaku, que usualmente también son vistos como entidades fuertes y duras que van penetrando hacia diversas regiones y que van imponiéndose sobre poblaciones locales. Así me parece que es momento de ir viendo que los desarrollos locales son preeminentes, que más bien de ellos depende justamente de la capacidad de negociación y el tipo de relaciones que se van a establecer con los estados altiplánicos o con Tiwanaku en este caso, y que sin estos tipos de procesos de negociación de las poblaciones locales, pues básicamente la relación sería muy distinta, como sucede con Conchamarca. En algunos casos, como en el caso de Callacallán, lo que hemos visto es que hay coexistencia entre grupos regionales y foráneos. En este caso no podemos todavía conocer, en base a los datos que hemos explicado hasta ahora, no podemos conocer cuál ha sido el tipo de relación administrativa, por ejemplo, entre los pobladores Tiwanaku y los pobladores locales. Estos datos se espera que estén disponibles y que nos permitan conocer mayores detalles sobre esto a futuro con los análisis que se están desarrollando actualmente y que pues permiten completar todo el registro lógico que tenemos hasta la fecha. Lo que tenemos más bien en común en ambos casos y a través de diversos tipos de materiales encontrados en cada caso es que las relaciones de Tiwanaku han estado basadas en actividades activas y de distribución. En ambos casos, al parecer, el desarrollo de estas actividades ha permitido que los grupos altiplánicos puedan de algún modo desarrollar algún tipo de acercamiento, relaciones, alianzas, etcétera, con las poblaciones locales o adscritas. Entonces es importante tomar en cuenta que estas actividades se manifiestan de diversa forma dependiendo del contexto dentro del cual estamos hablando. En algunos casos incluso es probable que la interacción haya sido establecida con sitios o sectores de valle y no con toda la región en específico. Es decir, podríamos estar hablando de procesos de negociación entre grupos internos o comunidades internas de cada valle y no más bien con las entidades regionales que controlan estos valles. En este caso estaríamos por esto hablando de sitios que están más vinculados con Tiwanaku en un aspecto económico, en un aspecto ideológico o en un aspecto administrativo, teniendo otro tipo de sitios el rol que el sitio del cual estamos hablando no cumple. Por ejemplo, si bien Callacallán ha tenido un potencial económico en un primer momento de acercamiento con Tiwanaku, este ha sido cambiado probablemente con otro sitio durante ese periodo, pero que ha ido adquiriendo también otro rol, otro tipo de importancia para el Estado de Tiwanaku y para los grupos regionales, de tal forma que el sitio ha sido transformado, modificado y que nos está mostrando también
un cambio en todo este proceso de articulación regional. En el caso también de Callacallán, tal vez también podríamos estar hablando de procesos de construcción de identidad regional de larga data. En este caso, por lo menos, tenemos una serie de investigaciones que tratan sobre los grupos Callahuaya que habitan en esta zona y que probablemente ya los estamos reconociendo a través de su material cerámico. Pero bueno, obviamente se necesitan mucho más fundamentos para afirmar esto, pero por lo menos es sugerente notar que hay una tradición fuerte que viene desde el formativo y que es local. Y finalmente me parece que es muy importante que si bien los restos arqueológicos aquí mostrados y desarrollados con mayor amplitud en publicaciones ya anteriores, es importante conocer a los actores de todos estos procesos y que conocer a estos actores directamente puede ser realizado a través de estudios bioarqueológicos que lastimosamente no han sido desarrollados todavía en algunas regiones y que los datos, por ejemplo, que tenemos de Tiwanaku son bastante sugerentes respecto a las relaciones que se tiene entre algunos sectores de Tiwanaku con algunas regiones en específico de zonas más bajas, como es el caso de Cochabamba o Moquegua, pero que también podrían estar vinculados con Charazani. Se espera que hayan resultados sobre esto a futuro, o con Conchamarca. Cuando tengamos este tipo de datos podremos también hacer los análisis pertinentes. En este caso tenemos entonces distintos tipos de evidencia que nos permiten crear modelos, recrear este tipo de realidades, y que el desarrollo continuo de la investigación nos va a permitir afinar estos modelos para conocer un poco más sobre las dinámicas que Tiwanaku y las poblaciones regionales han ido desarrollando a lo largo de la historia. Antes de concluir, tan solo agradecer a una serie de personas e instituciones que han hecho posible conocer todos estos procesos en ambas regiones, a Sonia Alconini y al equipo de investigación del Proyecto Arqueológico Charazani-Camata y a la Fundación Nacional de Ciencias que han financiado este proyecto, al grupo de estudiantes que conformó el Proyecto Arqueológico IACO y a la Universidad Mayor de San Andrés por también financiar este proyecto, a Julio Condor y a Nali Quiroga y al CIAT por la invitación a este evento, y a todos quienes han asistido a esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Nos has ilustrado con dos ejemplos muy significativos para nosotros, considerando de que uno cuando va fuera de lo que es la meseta andina, en este caso lo que es Circum Titicaca, encuentra cerámicas, ocupaciones, arquitectura, funeraria, en fin, fuera de lo que es Tiwanaku, y probablemente tiene una afiliación cultural de Tiwanaku, que en este caso nos has ilustrado de manera muy significativa, considerando de que en ambos lugares que nos has enseñado tienen una relación distinta, no solamente en el ámbito ideológico, en el ámbito cultural y administrativo, sino también otros elementos que nos has ido detallando de manera paulatina, ¿no? Entonces voy a invitar al grupo para que puedan formular sus preguntas, y también en Facebook institucional le voy a transmitir las preguntas, Juan Carlos, ¿no? Tenemos una de las preguntas, por ejemplo, José Marcial Hernández Soto pregunta lo siguiente: con relación a los caravaneros y las recuas auquénidos, ¿qué sería el yazo? Si podrías comentarnos al respecto, por favor. Perdón, no entendí muy bien. ¿Qué sería el? Yazo. Yazo, sí. No tengo conocimiento de qué es el yazo. Perfecto. Seguramente vamos a pedir al señor José María Hernández que nos pueda ampliar un poco qué es yazo, para que también tú puedas hacer los respectivos comentarios, ¿no? Vamos con el grupo que va formulando sus preguntas. Eduardo Sarabia, muchas gracias por la exposición. En una de las diapositivas se mostró el sitio Camata. ¿Podría decirme el significado de la toponimia del sitio? Camata.
Bueno, Camata es un sitio inca que está justamente en la parte inferior de los valles de Charazani y que tiene un nombre mucho más antiguo, que es Maucallacta, que tiene justamente todo este trasfondo de la ocupación inca en la zona y que posteriormente ha sido denominado Camata. Entonces habrá que conocer un poco más cuál ha sido la motivación para nombrar a este lugar con este denominativo, porque también, según tengo entendido, hay comunidades en el altiplano que tienen este nombre. Entonces tal vez tiene un significado un poco más grande que el nombre mismo. Perfecto. Una pregunta, no sé si puedo preguntar ahora. Sí, adelante, doctora Sonia. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha estado muy interesante tu presentación. Esta comparación entre los dos sitios, Tiwanaku y los valles orientales, está mostrando claramente que Tiwanaku ha usado diferentes estrategias de control, no sé si de control, de interacción con estos diferentes grupos. Y me hace pensar un poco sobre, bueno, hay diferentes modelos, estrategias que se ha discutido sobre cómo Tiwanaku, por ejemplo, ha interaccionado con Moquegua. Huari estaba al ladito, ¿no? El otro estado que era, se supone un poco más centralizado, es la frontera, etcétera, entre Huari y Tiwanaku. La presencia de Tiwanaku, por ejemplo, ahí es bien clara, son colonias. También tenemos en Cochabamba, ¿no? Que es otro tipo de interacción. Si tuvieras tú que un poco, no sé, explicarnos cómo ves este proceso, ¿se parece más a Moquegua, se parece más a la presencia de Tiwanaku en los valles de Cochabamba? ¿Es una cosa nueva? ¿O cómo ves la cosa, Juan Carlos? Bien, gracias por la pregunta. Justamente tenemos que ver, me parece, los contextos dentro de los cuales estamos hablando. Y en el caso de Conchamarca, lo que se ve, por lo menos lo que hemos podido ver durante nuestro reconocimiento, es que tenemos una serie de características constructivas en cuanto a la arquitectura y al uso de algunos elementos también materiales de Tiwanaku muy cercanos al altiplano. Entonces, en este caso es probable que sí se parezca a lo que ha ocurrido en Moquegua, donde también tenemos la construcción de templos, en algunos casos en Omo, por ejemplo, que son muy similares a los templos de Tiwanaku y que al parecer ha habido la presencia de gente altiplánica viviendo en estos sectores de valle. Y por eso es que Goldstein ha propuesto que justamente se trata de una colonia altiplánica. Hasta el momento los datos que tenemos en Conchamarca nos indican esto. Sin embargo, en Charazani es distinto porque tenemos la presencia de una tradición local ya constituida desde el formativo. Tenemos el establecimiento de rutas de intercambio muy importantes que al parecer son de ida y de regreso. Es decir, hay un intercambio de productos valle y de las zonas bajas que van a Tiwanaku, pero también hay un regreso de algunos productos de Tiwanaku, en este caso de la cerámica, es la evidencia que tenemos, probablemente también de otros productos que lastimosamente han perecido debido a las condiciones climáticas, pero que más bien estamos hablando ya de otro tipo de relaciones que pueden ser establecidas a través del intercambio, por ejemplo, de bienes y productos, y más a través de la relación ¿cómo se diría esto? A través de la relación de negociación con las élites locales. Muchas gracias. Felicidades, Juan Carlos. Gracias. Vamos con más preguntas. Claudia Rivera, por ejemplo, pregunta lo siguiente. Quisiera saber si en Conchamarca se ha encontrado cerámica local contemporánea a Tiwanaku, y de ser así, ¿se podría caracterizar? Lastimosamente no hemos encontrado muchas cerámicas, son pocos los fragmentos que tenemos, y de esta pequeña colección la gran mayoría son de procedencia altiplánica. Un 70% es de la época Tiwanaku y el restante es del periodo de Pacajes. Entonces no tenemos cerámica local en Conchamarca. Perfecto. Pamela Gómez Jiménez pregunta lo siguiente. ¿Cuál fue la extensión de Tiwanaku en los valles?
Es una pregunta bastante interesante, sin embargo, la respuesta es también muy difícil de decir, porque justamente lo que hemos ido viendo, la presencia de tiwanaku en los valles depende mucho de las poblaciones regionales y depende mucho de cómo es que se ha producido la configuración de tiwanaku en estas zonas. En algunos casos puede darse directamente sobre un pequeño valle o en otros sobre un sector de valle. Entonces ahí justamente hacer la cuantificación es muy difícil, pero lo que sí sabemos es que en diversos sectores de los Andes orientales se tiene algún tipo de presencia tiwanaku. Lo que más bien habría que preguntarse es cuál es el tipo de relación que ha existido con tiwanaku, más que la cuantificación, me parece. Perfecto. Severino Loza pregunta lo siguiente. Buenas noches, tengo una pregunta que en relación tenían los grupos nómadas con la cultura tiwanacota. Ya sabemos que existían varias culturas en la región y también porque Tiwanaku se ve destruido las edificaciones. Culturas nómadas. Bueno, cuando estamos hablando del Horizonte Medio o de lo que también se conoce como el periodo Tiwanaku, pues básicamente los indicadores que tenemos es de poblaciones sedentarias. No hay muchas poblaciones nómadas reconocidas en el registro arqueológico hasta la fecha durante este periodo, de tal forma que es imposible conocer cuál ha sido el tipo de afectación que puedan tener estas o la influencia que han tenido sobre la configuración de Tiwanaku en sus distintos espacios. Pero sí se conoce a través de los indicadores también arqueológicos que ha habido gran intercambio a través de diversas regiones, probablemente a través de caravanas de llamas o de otros medios que pueden haberse dado también a través de las ferias, que son muy importantes en estas zonas de transición. Perfecto. Iván Chale pregunta lo siguiente. ¿Hubo una relación similar entre Tiwanaku y los pobladores Aguada del noreste argentino? Según indica la literatura arqueológica, sí ha habido una relación, pero esta relación más bien es muy parecida a lo que tenemos en San Pedro de Atacama, que es a través del intercambio de bienes de prestigio. Perfecto. José Marcial Hernández Soto pregunta lo siguiente. Christian Plath en su libro Espejos y Maíz describe al Yazo como el guía de la pareja, macho y hembra, de los auquénidos, los cuales guían al resto de la recua. Bueno, justamente ahora se están desarrollando una serie de análisis de los restos faunísticos que tenemos en las colecciones de Cayacayán y de otros sitios, y los datos nos van a dar probablemente algo más de información sobre la presencia de caravanas de llamas en esta zona, o tal vez si es que estas llamas que tenemos en el registro más bien son para consumo. Pero no sé si Sonia quisieras aportar algo al respecto. Sí, es una pregunta interesante esa sobre el rol de los camélidos, etcétera. Estamos haciendo análisis de isótopos, ¿no? Un poco para entender el origen geográfico y procesos de migración, tanto de seres humanos, individuos que han sido enterrados en estos sectores, así como de las llamas también. Hemos hecho isótopos de estroncio para Huatahuati y para otros sitios de esta zona, y está mostrando, por ejemplo, en Cayacayán, que hay dos tipos de, dos segmentos sociales, o Huatahuata formativo, dos segmentos sociales y con grupos de llama que están viniendo de la Puna próxima, ¿no? Arriba. Mientras que en este sitio Inca, o Tiwanaku, perdón, de Cayacayán, se evidencia menor diversidad de gente y que las llamas están viniendo de otra zona ecológica diferente a la del otro sitio más temprano. Y con lo Inca, ellos tienen acceso a todo, a diferentes tipos de llamas de varias zonas, porque ellos controlaban un poco más. Entonces, seguramente en el futuro vamos a poder afinar esto de dónde venían estas llamas. Venían del altiplano, estaban viniendo de los yungas,
cuánto tiempo se quedaban, etcétera, en base a estudios de estroncio. Esperemos que podamos terminar esto pronto. Juan Carlos, ¿no? Está ayudando bastante en este proceso. Muchas gracias, doctora. Vamos con más preguntas. Bernardo Sarmiento pregunta lo siguiente. Gracias. Por favor, ¿qué opinión tiene de las huellas de llama en las gradas de acceso a Conchamarca, Yaco, provincia Loaiza? Justamente cuando nosotros hicimos el reconocimiento del sitio, nos indicaron que hay esta presencia de huellas de llama que están todavía reflejadas en la roca, que es como si estuvieran talladas, y que incluso nos comentaron que cuando estaban los constructores creando estas gradas, y que como todo estaba fresco a manera de cemento, pues las llamas que caminaron por el lugar dejaron sus improntas. Sin embargo, lo que me parece es que es parte de un proceso de erosión particular de la roca. Perdón, un segundo, voy a... A ver, ahora sí, y que como producto de justamente este proceso es que tenemos estas marcas, y que si bien se asemejan a las llamas las patas de una llama, pues también tenemos otros que tienen formas similares y que son también producto de la erosión propia del lugar. Perfecto. Plotel Zeina de Enin pregunta lo siguiente. Muy buen trabajo, me ha gustado conocer algún detalle de Tiwanaku. Tuvo una interacción con los Mojos, ahora departamento del Beni, y saludas desde Mojos. Sí, es muy interesante la pregunta, y lo que se sabe hasta la fecha por lo menos es que hay algunos sitios, un par de sitios en Ixiamas, no necesariamente en los Mojos, pero se sabe que hay algunos sitios Tiwanaku en zonas bastante bajas. Lastimosamente no ha habido mucha investigación sistemática en la zona y no se tiene un detalle al respecto. Sin embargo, hay algunos autores que dicen, por ejemplo, que la similitud en cuanto a la construcción de camellones como tecnología agrícola tiene algún punto de referencia con Mojos. No se sabe si es que la tecnología vino desde Mojos o si fue de Tiwanaku a Mojos, pero hasta el momento es el único vínculo que se ha propuesto sobre estas dos civilizaciones. Perfecto. Elizabeth Meneses pregunta lo siguiente. ¿Existieron en andenes en los dos lugares que has investigado? Eso es lo más interesante, porque Charazani está lleno de andenes o de terrazas de cultivo. El mismo sitio ha sido modificado durante la época inca y se ha cubierto todo el sitio Tiwanaku por terrazas de cultivo, por andenes un poco más amplios y que son altamente productivos y que son de la caso de Conchamarca tenemos exactamente lo mismo, solo que en Conchamarca no tenemos la presencia inca, lo que nos hace suponer que más bien todas estas terrazas son de una data anterior, muy probablemente vinculados a Tiwanaku y a todo el manejo que se tiene desde el sitio mismo de Conchamarca o de alguna población aledaña. Perfecto. José Luis Jerónimo Rodríguez pregunta lo siguiente. ¿Cómo se interpreta el término diáspora con la cultura Tiwanaku? Bueno, la diáspora ha sido definida inicialmente para Moquegua como un proceso tardío de Tiwanaku a través del cual los pobladores del altiplano de Tiwanaku han migrado masivamente hacia esta zona en busca de refugio. Es decir, tenemos un abandono del área central de Tiwanaku para ir buscando áreas con mayores capacidades para el desarrollo de actividades agrícolas. Esto mismo ha sido propuesto también, por ejemplo, para los valles de Coni, por el doctor Villanueva, donde también se ve procesos de diáspora, también con gente migrando desde el núcleo altiplánico hacia zonas más bajas. Perfecto. Fernando Pacheco pregunta lo siguiente. Se menciona que muchas de estas poblaciones estaban relacionadas con Tiwanaku.
Sin embargo, los estilos artísticos con Tiwanaku son muy diferentes, no se ven esculturas en piedra, salvo algunos casos, como los tiwanacotas. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, eso tiene que ver justamente con la capacidad de las poblaciones locales de ir desarrollando sus propios procesos. Es decir, si bien tenemos que algunos elementos de la cultura tiwanaku están presentes en las distintas regiones, la existencia de tanta variación también nos indica que hay procesos identitarios y de construcción de identidad en las regiones que más bien van adoptando y adaptando los elementos tiwanaku en torno a sus necesidades, en torno a su ideología y en torno a lo que ellos consideran que es necesario adoptar para el desarrollo de su propia cultura. Perfecto. Marcelo Alcón pregunta lo siguiente. ¿Qué tipo de relación existió entre Tiwanaku y Wari? Esa es una pregunta también bastante amplia y complicada de responder en unos minutos. Tan solo mencionar que diversos investigadores han propuesto que hay una especie de relaciones armónicas basadas en el intercambio de productos y que también hay un cierto tipo de dependencia sobre estilos iconográficos, sobre una ideología en común que van compartiendo ambos estados, pero que necesita todavía de mayor profundización y eso depende también del área dentro de la cual estamos hablando. Por ejemplo, en el área de Moquegua, la relación de Wari y Tiwanaku, en el Cerro Baúl es bastante interesante, no se muestra que hayan elementos de disputas territoriales ni nada, sino que más bien parece que hay una ocupación armónica entre ambas entidades en esta área particular, pero habrá que ver otras áreas cuál es el proceso que se ha desarrollado, ya que como vimos todo varía de región a región. Pamela Gómez Jiménez, excelente exposición. ¿Tienen datos de enfrentamientos o ocupaciones violentas de Tiwanaku con algunas poblaciones de los valles? No se ha identificado hasta la fecha ningún elemento que nos podría estar sugiriendo conflicto o violencia. En este caso, lo que sí se tiene y que al parecer ha ocurrido durante los primeros momentos de Tiwanaku o la parte tardía del formativo, en este periodo que habíamos llamado de transición formativa a Tiwanaku, es algo sobre la violencia ritual que ha existido y que se ha documentado bastante bien en un artículo escrito entre justamente Sonia Alconini y Sara Becker, pero esto ha sido desarrollado en una etapa previa a la ocupación Tiwanaku de los valles de Charazani. Perfecto. Ireneo Uturungo pregunta lo siguiente. Felicidades por la exposición. Quisiera preguntar si las evidencias arqueológicas respaldan la hipótesis histórica de Teresa Gisbert sobre la invasión aymara hacia Tiwanaku y su desaparición. Bueno, ese tema no lo hemos tratado hoy en la presentación. Tan solo mencionar que en las dos áreas que hemos trabajado, se nota que hay un proceso distinto, que hay una interacción que viene desde Tiwanaku, pero que también en el caso de Charazani tiene que ver mucho con los procesos locales. Perfecto. Aníbal Apaico pregunta lo siguiente. ¿Existe alguna diferencia tecnológica entre los Andes de Tiwanaku, Wari e Inca? Hay una serie de elementos arquitectónicos, constructivos y tecnológicos que difieren en cada uno de los casos. Si bien Wari y Tiwanaku han sido contemporáneos, igual tienen cada uno de ellos una serie de elementos tecnológicos que varían. Sin embargo, ese tampoco ha sido el tema de esta presentación, por lo que no voy a comentar más. Perfecto. Mabel Ramos pregunta lo siguiente. Primero, muchas gracias por la exposición. Su pregunta, se mencionó que ambos sitios mantenían una relación distinta
Entonces, teniendo en cuenta la presencia de terrazas agrícolas, la producción local de ambos sitios, ¿cuáles son los productos que podían intercambiar o comerciar con Tiwanaku? Justamente me parece una interesante pregunta porque también la he ido mencionando a lo largo de la presentación, y es que usualmente se menciona que Tiwanaku tenía un interés muy grande por adquirir grandes cantidades de maíz, y que este ha sido el motor para que la gente del altiplano se mueva hacia los valles y consiga estos recursos. Sin embargo, también algunos análisis bioarqueológicos por lo menos proponen que tal vez pudo haber habido otro tipo de elementos o alimentos en este caso que pudieron haber sido cultivados en estas áreas y que no son de fácil acceso para las poblaciones del altiplano. Todavía está en proceso de evaluación esta propuesta, pero es sugerente que también hayan otros productos adicionales y que no solo el maíz haya sido el motivo por el cual Tiwanaku haya incursionado en las zonas de valles, principalmente en las áreas agrícolas. Obviamente sabemos que han habido otro tipo de motivaciones como el acceso a recursos como la coca o a recursos minerales, pero en el caso de lo agrícola me parece que por lo menos deberíamos ir más allá del maíz. Perfecto. La última pregunta, Juan Carlos. Julio César Castagnola Acosta pregunta lo siguiente. Buenas noches. ¿Hay algún registro de un camino desde Tiwanaku a Omo en Moquegua? En el caso de los valles occidentales no los he trabajado. Tal vez los artículos y publicaciones de Paul Goldstein, Bruce Owen, les ayuden a conocer este registro. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias por responder todas las preguntas que han formulado en ambos grupos. Para nosotros es realmente un honor poder escuchar directamente de aquellas personas que están haciendo su investigación arqueológica en distintas áreas, no solamente acá en la capital de Tiwanaku, sino en lo que es el Círculo Titicaca, en los valles interandinos, que hoy se sigue haciendo esta relación interespacial. Entonces, en ese entendido, para nosotros ha sido un aporte muy significativo el poder aclarar muchos de las preguntas que seguramente muchos se hacen en sus respectivos estudios. Y en ese sentido, decirte muchísimas gracias, Juan Carlos. Seguramente más adelante vamos a contar con mayor detalle acerca de la investigación que está haciendo. Para finalizar, quiero agradecer a todos los hermanos que nos han acompañado, tanto en el grupo de Meet como también en Facebook institucional. El CIAT, el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku, en retribución por compartir este conocimiento, Juan Carlos, haremos llegar el certificado correspondiente de participación como disertor en esta conferencia virtual a nivel internacional que estamos haciendo con todos aquellos que investigan y que les gusta hacer esta investigación de patrimonio. En ese entendido, te damos el espacio para tu respectiva despedida, Juan Carlos. Bueno, tan solo agradecer a todos quienes han participado de este seminario, agradecerte a ti, Julio, y a todo el equipo del CIAT por organizar este ciclo de conferencias, y agradecer también a todos quienes han preguntado o comentado parte de este texto, justamente a través de esta reflexión que tenemos entre todos podemos ir construyendo mayores interpretaciones sobre el pasado.